Imagínense que yo soy un deportista súper frustrado. Yo pasé por todos los deportes habidos por haber. Díganme uno. Fútbol. Me metí en clases de fútbol y fui, lo peor de terrible y más allá de asqueroso, eso soy yo. Yo ni el porrista, yo no sirvo para nada. Juega la selección Colombia es cuando me doy como alientos para ver fútbol, pero de fútbol, tú me tiras el balón y pateo para allá y sale para allá, es terrible. Yo pateo con la punta y se supone que tiene que ser, mejor dicho. Y en mi momento de frustración deportiva, yo pasé por todos los deportes. Yo fui por baloncesto, fútbol, y en mi ciudad, yo soy una ciudad que se llama Cartagena, en Colombia, el béisbol es muy famoso y es muy practicado. Y a mi querido padre, a mi querida madre, se les dio la maravillosa idea de meter a su hijo a practicar béisbol. ¿Qué les digo? Yo veía esta vaina. Primero todavía es la hora y no sé cómo agarrarlo. Pero a mí me dijeron, usted se para ahí, mira fijamente la bola, le pega en el lugar y la pone en el blanco. ¿Saben qué pasó? Me reventé la cabeza. Me dio la bola acá. Me dio una en el pecho. Obviamente es un equipo colombiano, no hay esa infraestructura tan hermosa y protección tan hermosa que tienen los Estados Unidos y todos esos equipos. Entonces me di en la pierna, hasta que un día le dije, ya no quiero más. Yo agarraba el bate, me paraba, ya se dan cuenta que no me sé parar, agarraba el bate y no tengo ni la técnica, ni el porte, ni nada. Pero algo que me pareció curioso es que por más que yo intentara dar en el blanco, nunca le daba. Le alcancé en algún momento que me dijeron, no, tú tienes que proyectar la bola aquí. Como si eso de verdad funcionara. Pero proyecta la bola aquí y tú le vas a pegar. Pero después de muchos intentos, por fin le di a la bola, así. Con las dos manos, literal, así. Como si fuera luchador de algo. Y mi frustración más grande es que yo veía a estos manes que practicaban, tomaban el bate y la sacaban del estadio. Daban donde tenían que dar. Pero por más que yo intentaba, yo nunca le daba al blanco. Y eso me frustraba. Y yo siento que a veces en la vida a nosotros nos pasa lo mismo. Estamos en la vida intentando agarrar el bate e intentando dar en el blanco, pero por más que lo intentamos no nos funciona. No sé si les ha pasado. No sé si les ha pasado que uno intenta hacer algo en algún área, en el emprendimiento, en el amor, en un deporte, en algo uno intenta hacer algo y es como que no funciona y no sale, y que por más que tú le pegas, no le das al blanco. Por más que tú lo intentas una y otra vez, sigues pelándola, sigues mandándola para otro lado. Y me acuerdo que cuando por fin le logré dar, nunca le daba. ¡pum! Quedaba ahí. Le pegaba, ¡pum! Y no pasaba de 1 o 2 metros hacia adelante. Y a veces nos pasa que en la vida intentamos hacer cosas que nunca nos funcionan. Y es como que esto nos frustra y las cosas como que no nos sale bien. Y a veces uno ve y dice, pero es que a todos ellos les sale bien, a mí me sale mal. Intentamos, pero por más que lo intentamos, no nos sale. A mí, el único deporte en el que sí logré encajar fue en los deportes acuáticos, en la natación. En la natación sí soy muy bueno, nado muy bien y nado muy rápido. Pero el resto tú me pones una pelota enfrente y me vuelvo una pelota. No sé hacer absolutamente nada. Y esta dinámica de intentar hacer cosas y no lograrlo, el otro día mis suegros vinieron acá a visitarnos hace unos meses atrás y estábamos en Miami Beach y recuerdo que vi en una esquina un grupito de personas con un cartel gigante que decía arrepiéntete, pecador, y tenía una lista grandísima y pasaban y a todo el que pasaba le iban gritando arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete y hasta yo decía que Dios mío y yo decía no, que como que me daba pena porque decía esta gente está cacheteando a todo el que pasa por enfrente, arrepiéntete, arrepiéntete. Pero lo curioso es que ellos tienen una buena intención. Ellos quieren compartir un mensaje, pero no le dan al blanco. Esa gente estaba en una esquina y tenían un cartel gigantesco y por más que gritaran, por más que le dijeran, usted, desgraciado, usted arrepiéntese porque si no se va para el infierno y todo el tema, por más que ellos gritaran, la gente no les prestaba atención. La gente pasaba y decía como que gente tan rara. Y seguía.
no daban en el blanco. Su objetivo era alcanzar personas, hablar con gente, pero nadie se paraba a hablar con ellos. Y lo que me parece curioso es que ellos usaban una palabra bien interesante. Es una palabra que yo creo que es un término que ha sido demasiado mal usado por mucho tiempo dentro de nuestra cultura cristiana, y el término es pecado. ¿Cuál es el término? Díganlo conmigo. Suena raro, suena creepy, pero es pecado. Y hay una cosa interesante, es que pecado, a diferencia de lo que la mayoría de la gente piensa, pecado no significa una ofensa a Dios. Hay este imaginario en que como que el pecado es algo que ofende a Dios y por eso es malo, porque como que a Dios no le gusta y ya. Eso es como que, si a mí no me gusta, por ejemplo, el café sin azúcar, o sea, el tinto negro así, no me gusta. Me gusta el café con leche. Entonces, eso es como que la gente pensara que, como a mí me gusta el café con leche, el café negro está mal solamente porque a mí me gusta el café con leche. Pero el término pecado y el concepto del pecado no simplemente significa una ofensa a Dios. Hay gente que dice, por ejemplo, yo no robo porque eso ofende a Dios. No, yo no le soy infiel a mi esposa porque eso ofende a Dios. Pero ¿sabes cuál es el problema de ver el concepto del pecado desde esa perspectiva? Que es como que el asunto fuera algo que afecta a Dios pero no nos afecta a nosotros. Es algo que ofende a Dios pero no me ofende a mí. Entonces yo no lo hago porque es que a Dios no le cae bien. Yo no veo esa película, yo no hago esto porque es que eso pone bravo a Dios. Pero es como si fuera como que Dios tiene un problema personal con eso, pero a mí no me afecta. Y ese es el gran problema, ese es el gran engaño. Ese es el talón de Aquiles de este tema tan complicado. Y yo escucho a gente que me dice, por ejemplo, yo no me emborracho, no porque yo considere que eso sea malo, es porque yo sé que eso a Dios no le agrada. Y no es que esté mal necesariamente el concepto, pero sigue siendo la idea de que esto para mí está bien, pero como para Dios está mal, yo mejor no lo hago porque para Dios está mal. Y sigue siendo, esto a Dios le afecta, eso es un problema que Dios tiene con el alcoholismo, que Dios tiene con las drogas, que Dios tiene con el sexo. O sea, es un problema de Dios con eso, pero no es un problema conmigo. No es un problema que me afecte a mí. Y esta idea es lo que nos lleva a nosotros a veces a cometer demasiados errores, a tomar demasiadas decisiones equivocadas. Pecado literalmente significa errar al blanco. ¿Qué significa? Ese puntico en el centro es el objetivo de todo arquero y de toda persona que practica este deporte y este arte. Resulta que en la época de Jesús, cuando Jesús está hablando de estos temas, y ese nombre, yo me acuerdo que yo veía a esa gente en Miami y decía, pecador, arrepiéntete de tu pecado, y nosotros lo usamos de esta forma agresiva y una forma en que aunque intentamos decir algo, no le damos al blanco. Pecado significa errar al blanco. Y era una palabra que se utilizaba en la época de Jesús. Esa palabra se las quiero enseñar y es la palabra que nos da el preámbulo al nombre de este mensaje, y es la palabra hamartía. Y así se llama este mensaje, hamartía. ¿Cómo se llama? Y hoy vamos a hablar sobre sanidad del pecado. Hamartía era la palabra que el ejército romano, desde la época griega, utilizaba para referirse a cuando un arquero del ejército tiraba una flecha y no daba en el blanco. O sea, quiero que entiendan, no era una palabra que estaba dentro de un contexto religioso, no era una palabra en hebreo, judía, no era una palabra de trasfondo de la cultura de Jesús, necesariamente. Era una palabra que nacía del lenguaje militar de la época de los romanos. Entonces, cuando estaban en campaña o estaban en entrenamiento, venían los arqueros, así como vemos en Avengers y en otro tipo de películas, y el tipo tiraba la lanza, y cuando no daba en el blanco, cuando no daba en el centro perfecto, la gente gritaba hamartía. Era una palabra del vocabulario popular militar de la época. Y hamartía significaba cuando este arquero, por más que intentaba, no le daba el blanco. Y Jesús un día dice y empieza a hablar de hamartía. Jesús un día empieza a hablar de este término para referirse a esas cosas en nuestra vida que a veces intentamos hacer pero no le damos al blanco. Y esto es lo que cuando Jesús habla de pecado en la Biblia se refiere a esta palabra y se refiere a este concepto. Pecado en definición es cualquier cosa que a nosotros nos saca y nos aleja del diseño original de Dios para nuestra vida, y que por lo tanto nos hace daño a nosotros y nos hace daño a todos los que nos rodean. Porque cuando nosotros vemos este concepto del pecado simplemente como algo que afecta a Dios, pero a mí no me afecta, es como que uno dijera,
Eso es un asunto entre Dios y la pornografía. Pero eso a mí no me afecta. Pero no lo hago porque es que a Dios eso no le agrada. Cuando nosotros pensamos que esto simplemente es algo que a Dios ofende, pero desconectamos una realidad y es que a mí me lastima y a mí me destruye, nosotros por eso nos es imposible salir de ciertos ciclos de hábitos autodestructivos en nuestra vida. Y cuando Jesús habla de dar al blanco, se refiere a que nosotros hemos sido diseñados de una manera perfecta, y lo hemos hablado en las últimas charlas, y que cuando intentamos dar en el blanco y no damos en el blanco, cometemos hamartía. Entonces, cualquier cosa que a nosotros nos saque de ese diseño perfecto que Dios hizo, eso es hamartía. Romanos 6:13 dice lo siguiente: así que no dejen que el pecado los use para hacer lo malo, pues esto trae muerte para ustedes mismos. Más bien, entréguense a Dios y hagan lo que a Él le agrada, que esto es lo que trae vida a ustedes. Nosotros tenemos esta idea de que, entonces, cuando la Biblia menciona el pecado, es esas cosas que a Dios, como que Dios hiciera fúchile, como que, uy, que eso ya le es rico a eso y no quiero que lo comas. Pero resulta que el pecado es todo lo que a ti destruye tu diseño original. En cualquier área, en cualquier faceta. Es como que si la gente dijera, no, como que Dios ve esa área y se sonroja y es como que Dios tiene un problema, pero no es que Dios tenga un problema. No necesariamente, o sea, créeme, que por más errores que nosotros cometamos, no es que Dios esté sonrojado y diciendo, ¡ay, no puedo creer que este man esté haciendo esto! El poder y el problema del pecado es que tiene la capacidad de destruirte a ti. Y pecado es cualquier cosa que nos saca de dar en el blanco, de dar en el lugar donde Dios nos diseñó, de donde Dios nos creó. El pecado afecta a Dios, ¿sabes por qué? Porque te destruye a ti. El problema que tiene Dios con el pecado no es que Dios sea un moralista morboso que diga, ¡ay, me sonrojé porque vi que estás viendo, viste a esa muchacha, le viste la cola a esa otra, la muchacha le vio los cuadritos o le vieron las piernas a los jugadores de fútbol? Eso es lo que está de moda en estos días. Dios no se sonroja como, ¡ay, ¿en serio estás haciendo eso? ¿En serio quieres pegarle a tu jefe? ¿En serio? ¿Sabes qué es lo que pasa? El pecado afecta a Dios porque te destruye a ti. Dios te ama tanto que quiere lo mejor para ti. Y por eso cuando nosotros no damos al blanco y estamos en hamartía, eso afecta el corazón de Dios. Pero no porque Dios sea ese viejito. A mí me pasa mucho con las abuelas, no sé, las abuelas latinoamericanas, ustedes se conectarán conmigo, son bien conservadoras. Entonces tú no puedes hablar ciertas terminologías con las abuelas porque empiezan, ay, mijo, no diga eso. No, es que tú sabes que la sexualidad, no diga eso, eso no se dice. No, abuela, pero es que cuando la persona tiene sexo, eso no, eso es feo. Pero la abuelita tuvo 18 hijos. Y me acuerdo que, no, pero es que la niña, entonces la abuelita empieza, la florecita, el pajarito, y todos estos diminutivos y nombres curiosos que usan las abuelas porque les da pena decir pene, vagina, y los nombres como son. Porque se sonrojan, no sé si han visto, mi abuela era así, mi abuela se sonroja, Johan, no digas eso. ¿Y abuela? O sea, tú lo trabajaste bastante. O sea, no había televisión, no había Netflix, mira el montón de hijos que tuviste. Pero está este tema como que, y nosotros pensamos que Dios es así. Como que Dios dice, ay, te emborrachaste. No. Y el problema de Dios no es que te emborraches. ¿Sabes cuál es el problema? Toda la destrucción que trae la borrachera para tu vida. Y por eso Dios dice, mejor es que no se embriaguen con vino que lo lleva al mal. Cuando tú entiendes eso, te das cuenta que cada no que está en la Biblia para tu vida es una no para protegerte a ti y proteger tu diseño original. Cuando Dios te dice, no hagas esto, no te lo está diciendo porque quiera cortarte la diversión en la vida, porque quiera limitarte en tu capacidad de divertirte. ¿Sabes por qué lo está haciendo? Porque te está protegiendo. Porque el diseñador por excelencia sabe qué es lo que te destruye a ti. El pecado afecta a Dios porque te destruye a ti. E insistir en cualquier pecado, sea el que sea, tiene consecuencias para nuestras vidas y para las personas que nos rodean. Hay algo que me encanta. Cuando tú ves los 10 mandamientos, tú te das cuenta que los primeros 4 afectan tu relación con Dios y los otros 6 afectan tu relación con los demás. No robarás, no matarás, no tendrás otros dioses. O sea, cuando tú te das cuenta, el trasfondo de los 10 mandamientos, te estás dando cuenta que lo que Dios te está diciendo es, tú fuiste diseñado para tener una relación conmigo y para vivir en armonía con los demás. Y si tú rompes tu diseño, vas a cometer destrucción. Y si se dan cuenta,
la realidad de la sociedad humana responde a que nosotros quebramos nuestros propios principios de vida y nuestro propio diseño original. Un día después hablaremos de eso. Los primeros 4 mandamientos hablan de cómo proteger este diseño para tener una relación perfecta y orgánica con Dios. Y los otros 6 hablan de cómo protegerte en tu relación con las personas. Y que cuando rompes eso, te afectas a ti y afectas a los demás. Yo les quiero poner un ejemplo. En palabras sencillas podríamos definir que el pecado son hábitos autodestructivos que distorsionan el diseño de Dios en nosotros. Así de sencillo. Cualquier hábito que te destruya a ti, rompiendo el diseño de Dios en tu vida, es lo que la Biblia llama hamartía. Es lo que se conoce como pecado. Yo les quiero poner un ejemplo. Si es cualquier cosa que distorsione nuestro diseño, por ejemplo, Dios quiere salud para tu vida. ¿Tú sabes eso? Que la voluntad de Dios para tu vida no es la enfermedad. ¿Sí sabían eso? O sea, Dios no dice en el cielo, dice, quiero verte enfermo. No, Dios quiere verte en salud, en bienestar físico. Entonces quiero ponerles un ejemplo. En esta primera foto que vamos a ver, Dios quiere que tú tengas salud, ¿cierto? Esa es parte de tu diseño. Tú viviste y naciste para vivir en bienestar y que tu cuerpo esté bien. Pero, si tú comes mal, ¿qué va a pasar? Te vas a enfermar. Entonces, ¿qué podríamos decir? Que tener una mala alimentación y malos hábitos de vida es ¿qué? Es hamartía. Porque el blanco, lo que Dios quiere es que tú vivas en salud, que tu cuerpo esté saludable, fuerte, vigoroso. Pero si tú comes mal y tienes malitos hábitos alimenticios, no estás dando en el blanco. Y eso nos cae a todos, porque me encanta una hamburguesa, me encanta comer mal. Otro ejemplo, uno de los sueños y deseos de Dios para tu vida es el placer sexual. Tú sabes que Dios quiere la plenitud de la sexualidad en tu vida. Eso es lo que Dios quiere. Por eso Dios creó el sexo. Y es bueno y es agradable. Pero si tú vives en inmoralidad sexual, estás tirando flechas, pero estás dando fuera del blanco. ¿Qué significa esto? Estás hamartía. Que por más que intentes, cuando tienes todas estas prácticas de inmoralidad sexual, en algún momento, todo eso empieza a destruirte a ti, empieza a destruir a tu familia. No es porque Dios tenga problema con el sexo, es que el diseñador sabe cómo diseñó el sexo, en qué marco de protección, en qué marco correcto, en qué marco cuidadoso para que tú como creación perfecta, como obra maestra, puedas vivirlo a plenitud. Otro ejemplo, vimos hace un par de semanas que Dios quiere que tú seas feliz. Eso es parte del diseño de Dios, que tú disfrutes la vida, seas feliz, disfrutes a tu familia, disfrutes a tus hijos. Pero si tú basas esa felicidad a punta de adicciones, no estás dando al blanco. El blanco está allá, que es que Dios quiere que tú seas feliz, pero tomas esa flecha y en vez de dar en el blanco, la flecha terminó por allá en Hialeah. Porque las adicciones se convierten en algo que te destruye a ti y destruye a los que están cerca de ti. Otro ejemplo, Dios quiere que tú tengas abundancia. Dice la Biblia, yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bien y no de mal, planes de bienestar. Dios quiere que tú tengas una vida con abundancia, con plenitud, pero también existe el camino del egoísmo. Y el egoísmo nos afecta, ¿por qué? Porque daña el diseño con el cual Dios nos hizo. Dios quiere que seamos abundantes para ser de bendición a otras personas. Para que te conozcan a ti como el tío chévere, el tío que siempre regala, el tío que es abundante, el papá, el amigo y no el mantacaño de la familia. Y el egoísmo atenta contra el diseño original de un Dios que quiere que nosotros seamos abundantes. Eso es hamartía. Porque esto no es dar en el blanco lo que Dios quiere. Dios te quiere abundante para que tú seas de bendición a otros, no para que seas egoísta. Pero ¿cuál es el problema del pecado? El gran problema del pecado es que nos gusta y nos atrae. Yo no conozco, muy pocas personas, pero cuando estamos en ciertos contextos, yo no conozco a nadie que se muera por una ensalada. Pero todos nos peleamos el último pedacito de chicharrón en el asado. Nadie dice, yo quiero el pedacito de lechuga. No,
todo el mundo se mata por ese pedacito de carne con gordito. O sea, es que nos gusta, eso nos atrae. Yo conozco gente que la felicidad la quiere construir a base de adicciones. Y sienten todos estos momentos de placer y sienten todos estos momentos de alegría a punta de algo externo que les genere lo que ellos no pueden generar por ellos mismos. Entonces, es más fácil sentir felicidad a través de eso que construir tu felicidad en la vida, poco a poco. Es más fácil prosperar robando o haciendo cosas ilegales que a punta de trabajo y esfuerzo duro. Y la gente llega a este país queriendo conseguir el sueño americano y hace lo que sea con tal de conseguir la casa, el carro, la modelo 90, 60, 90. Es más fácil, seamos honestos. Hay negocios que, y si hacemos esto, no tengo que pagar impuestos, o hago esto por aquí, o esto por acá, y es más fácil acumular cierta cantidad de dinero haciendo cosas ilegales. Y es más duro hacerlo a punta de trabajo honesto. Por eso es que eso nos atrae tanto. Uno llega y te dice, hey, tú solo firma aquí y te paso $150,000. Solo por firmar. Usted no pregunte, usted solo firme. Eso es tentador. ¿O solo es tentador para mí? Dígame, que todos están con cara así de... ¿Es solo para mí? Hey, para todos. El camino fácil nos gusta a todos. El camino rápido nos gusta a todos. Ese es el gran problema. ¿Pero por qué pasa esto? Esto pasa porque hay una parte de nosotros que está dañada. Fue lo primero que vimos. La primera charla de Artesano fue sobre el tema de quiénes somos y cómo la plastilina se va adulterando. Hay una parte de nosotros que está dañada por esto que se llama pecado, por esto que se llama amartía. Y por eso, por más que intentamos darle al blanco, no le damos al blanco. Porque hay algo en nosotros que está dañado. Quiero que vean Marcos 7, del 20 a 23, que dice así. Porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Todos estos males vienen de adentro y contaminan a las personas. Estos deseos no vienen de afuera, vienen de adentro. Porque hay algo dentro de nosotros que está dañado, que está roto. Eso es como yo pretender tomar el bate e intentar golpear, pero tener una lesión en el brazo que me impide hacerlo. Por más que yo intente batear, la lesión en mi brazo no me va a permitir dar en el blanco. Por eso es que cuando los jugadores tienen problemas de vista, lo primero que hacen es decirle, jubílate. Porque por más que tenga talento en la mano, si su vista está mal, por más que intente, no le va a pegar al blanco porque está enfermo. Porque hay algo, una condición que lo limita. Nosotros tenemos una condición que nos limita. Hay algo dentro de nosotros que está dañado. Hay algo entre nosotros que está chueco. Por eso es que cuando hay cosas afuera que hacen coherencia con esas cosas que llevamos guardadas adentro, sucede lo que nosotros llamamos tentación. Cuando hay cosas externas que hacen eco, que hacen coherencia con cosas que hemos almacenado adentro, eso despierta en nosotros lo que se llama la tentación. Tentación es la atracción impulsiva hacia algo externo que deseamos por la información interna que tenemos. Por ejemplo, yo he escuchado a gente cuando de repente está en la oficina y llega una nueva persona a la oficina, una vieja, y la vieja que está buena, así 90, 60, 90, mejor dicho, la mamacita, y el man la ve y dice, Satanás, ¿por qué eres tan puerco, diablo? Y es como que, o he visto personas que de repente están pasando necesidades económicas y sale ese amigo chabacán que no ves hace mucho y te dice, brother, te tengo el negocio. Una vaina de criptomoneda, pim, plan, plan. Lo único que tú tienes que hacer es mete este billetico acá, fírmame aquí, no le digas nada a tu esposa, mejor, esperemos que nos lleguen los billones y le das la sorpresa. Tú y yo sabemos que eso es algo ilegal, hay algo que no está bien ahí. Pero ¿sabes qué pasa? A uno le tiembla la mano. Si no tengo para pagar la renta y esto me va a dar en 5 días $150,000, brother, eso es el salario de un año de alguien que gana 15,000 al mes. Y yo he conocido gente que dice, hey, no sé qué hacer. Dios mío, ¿por qué me pones esta tentación enfrente? Y yo te quiero decir algo. Esa tentación que tienes enfrente no te la está poniendo Dios. Eso nace de lo que tenemos en nuestro corazón. Quiero leerles algo que dice Santiago 1, del 13 al 16.
Cuando alguien es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Concupiscencia. Suena raro. Si pecado suena raro, esto suena 10 veces peor. Pero esto es importante entender el principio de cómo funciona esto. Dice, porque por cuanto de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Recuerdan esta foto? Uy, ¿qué pasó ahí? ¿Recuerdan esta foto del warehouse de la vez pasada? La concupiscencia es una callecita donde hay unas cajitas guardadas ahí. En ese warehouse, ¿se acuerdan que yo les dije que en nuestro cerebro funciona como un lugar de almacenamiento donde tenemos diferentes espacios de almacenaje? Resulta que en esa infinidad de información que tenemos guardada hay una cosa llamada concupiscencia. ¿Cómo se llama? En este lugar hay experiencias, hay abusos, hay cosas que hemos vivido y hemos experimentado que se almacenan en este lugar. ¿Se acuerdan intensamente que ellos tienen como unas bolitas y almacenan los recuerdos y todo? Bueno, en el cerebro hay una zona llamada concupiscencia. En esa zona, el día en que hiciste el examen de matemáticas y tu profesor te dio la F y te humilló enfrente de todo el mundo, y ese día tú dijiste, así me toca hacer trampa, yo no vuelvo a perder un examen. Ese día, cuando eso pasó, tú lo almacenaste en un lugar llamado concupiscencia. O toda la información de toda la pornografía que has podido consumir a lo largo de todos tus años. Créeme, eso no se borra del cerebro. Lo único que hacemos cuando consumimos este tipo de contenido es que llegamos a esa cajita dentro de ese warehouse llamado cerebro y lo metemos y lo guardamos. O por ejemplo, cuando llegaste a este país y te pusiste la única meta de haciendo lo que te toque hacer, sacrificando lo que tengas que sacrificar, aún tu propia familia y matrimonio, pero tú vas a ganar billete y vas a salir adelante. Eso se almacena en esto, llamado concupiscencia. Esta cajita nos daña la vida de maneras que ustedes no se alcanzan a imaginar. Porque en esta cajita almacenamos todas las experiencias de distorsión y la información adulterada que hemos guardado en nuestra vida. Ahí guardamos toda la información corrupta y todas las experiencias dolorosas de nuestro pasado. Todo lo que a nosotros nos tienta en la vida, quiero decirles, damas y caballeros, que no es el diablo que es muy cochino, no es el Dios que me está poniendo esta prueba. ¿Sabes qué es lo que pasa? Es esta cajita llamada concupiscencia. Cuando hay algo afuera que tiene eco con lo que tú has almacenado aquí, ¡pum!, salta a tu corazón y se despierta el interés de obtener eso que está allá afuera por la información que está acá. Por eso, como esta cajita está llena de esto, cuando los hombres van a la playa, van por ahí, y la gente dice, es que los hombres son unos mirones. ¿Saben por qué son unos mirones? No porque por naturaleza seamos unos morbosos pervertidos. Es porque nuestra cabeza está llena de esto. Y cuando vemos una mujer, no vemos una mujer, vemos todo lo que hay aquí. Y por eso es que cuando hay ciertas oportunidades tentadoras, ¿por qué nos tientan? Por toda la información que hemos metido acá. Y cuando ese estímulo externo, esa invitación de afuera, hace eco con lo que está guardado aquí, viene lo que se conoce como tentación. Porque tu ser desea agarrar, desea vivir y desea volver a experimentar eso que está allá afuera, porque sabe lo que tiene guardado aquí adentro. Esta cajita es tesa. Pero esta cajita se llena a través de algo que se llama el ciclo del pecado. Se los quiero enseñar hoy. Santiago 1:15 dice así: entonces la concupiscencia, después de que el deseo ha concebido, engendra el pecado. Y el pecado, una vez ha sido consumado, da luz a la muerte. Esto es un ciclo. Y lo pone el escritor como en un concepto de embarazo. Y dice, cuando la concupiscencia, cuando esta cajita está llena de información, ustedes le dan, ¿se acuerdan? Le dan pensamiento,
le dan y le dan y le dan y le dan y lo llenan y lo llenan y lo llenan. De repente eso se vuelve lo que vimos la vez pasada en una fortaleza. Es lo que dice acá. De repente el deseo, ese pensamiento recurrente de eso que tienes aquí, que estás viendo allá afuera, dice que da luz a el pecado. Y que cuando tú consumas ese pecado, eso da luz la muerte. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando esa amiguita del trabajo, con toda esa información que tienes guardada aquí, te empieza a hacer ojitos y tú empiezas a pensar y a darle mente y a darle mente y a darle mente, ese deseo de repente se vuelve incontrolable. Y de repente te lleva a jamartía. Y recuerda que jamartía requiere ¿qué? Jamartía es una acción. Es algo que tú tomas, lanzas, pero no das en el blanco. Entonces, cuando ese pensamiento, todo comienza con un pensamiento, se vuelve obsesivo y de repente engendra este pecado, te lleva a tomar una decisión. Y es cuando, ¿qué pasa? Siguiendo el ciclo, el estímulo me lleva a un pensamiento, el pensamiento me lleva a tomar una decisión y esa decisión me lleva a errar al blanco. Esa es la razón por la cual esa área de tu vida siempre estás errando al blanco. En esa área de tu vida que tú sabes, que solo tú y Dios saben cuál es, ese pedacito de ahí, por más que lo has intentado, no lo has logrado, es por una razón. Porque este ciclo nos destruye. Por eso es importante sanar nuestra mente, como hablamos la vez pasada, y renovarla. No me quise quedar con la espinita de las imágenes, así que quiero mostrarles la carretera de Los Ángeles. Estas son las carreteras de Los Ángeles. Quiero que vean ahora cómo es una red neuronal. Hoy sí salió, ¿viste? ¡Bravo! Un aplauso a producción. Ahora quiero que vean cómo se ve Los Ángeles, California desde el espacio. Miren una foto desde arriba, cómo se ve Los Ángeles. Quiero que lo vean. Analicen un momentico. El centro de la ciudad, las ramificaciones. Y ahora quiero que lo comparemos con cómo se ve una red neuronal en nuestro cerebro. La concupiscencia es el lugar donde tú almacenas la información. Pero el pensamiento recurrente va generando estas vías. Y por eso tú no puedes controlar esa área de tu vida. Por eso te equivocas una y otra vez. Por eso tú dices, yo no quiero hacerle este daño a mi familia, pero se lo sigo haciendo. Yo no quiero seguir siendo el que hace negocios chuecos, pero termino haciéndolos. Porque toda esa información que almacenas se va generando en estas vías. Y por más que no quieras, terminas transitando en esas vías. Cuando un estímulo externo hace eco con esa información adentro, nos llega la tentación. Y es ahí cuando dice la Biblia que da a luz. Cuando tomamos decisiones en algo que se convierte en muerte para nosotros. Por eso es que cuando tú viniste, cuando ese profesor te dijo, eres un bruto y te hizo quedar mal enfrente de todo el mundo, de repente tú hiciste en tu cabeza esa ruta. Guardaste esa experiencia ya, hiciste una ruta. Más nunca vuelvo a perder, así me toca hacer trampa. Y estás acá y viene esta persona y te ofrece ese negocio que tú sabes que no está bien y tú dices, hey, más nunca vuelvo a perder, así sea haciendo trampa. Y terminas haciendo algo que a veces ni siquiera querías hacer. Por eso es que muchas veces tomamos esas decisiones que nos terminan sacando del diseño y del propósito y de los sueños de Dios para nosotros. No es Dios, es la cajita que hemos llenado nosotros mismos con toda esa información. Y esa cajita generó unas rutas y esas rutas las transitamos, te guste o no, seas consciente o no seas consciente, transitas por eso todos los días de tu vida tomando decisiones. Y por eso dice, y cuando el pecado se engendra y da luz, dice, da luz muerte. Porque cuando tomas la decisión y de repente le cedes a la muchacha, firmas el contrato que no debes firmar y haces lo que no debes hacer, de repente vienen los problemas con tu esposa, con tus hijos. De repente el negocio salió mal, te quebraste y metiste a tu familia en un problema económico. De repente tu esposa te vio y de repente eso te generó una cantidad de problemas internos. Todo esto pasa y genera muerte. ¿Muerte para quién? ¿Para Dios? ¿Para quién? Dígamelo. ¿Para quién? Para mí.
Por eso es que el pecado no afecta a Dios porque afecta a Dios porque te destruye a ti. Por eso cada no que está en la Biblia es un no para nuestro bienestar y nuestra protección. Romanos 6:12 dice que no reina el pecado en su cuerpo mortal, de modo que lo terminen obedeciendo en sus concupiscencias. ¿Sabes dónde está el problema? En esa cajita. El problema está en lo que nosotros hemos dejado entrar en nuestro corazón. Y eso nos ha dañado tanto que por más que intentes batear, el brazo está afectado. Por más que intentes dar al blanco, la vista no te da para poder dar en el blanco. Entonces, ¿cuál es la solución? El tema es que la solución no es algo, la solución es alguien. Y la solución es Jesús. Quiero leerles a ustedes lo que dice Romanos 5, del 17 al 19. Dice, pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia. Porque todos los que la reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, que es Jesucristo. Así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y una nueva vida para todos. Por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores. Pero por uno solo que obedeció, muchos son declarados justos. La solución para el problema de estar errando al blanco todo el tiempo es Jesús. Esa es la razón por la cual nosotros enfatizamos tanto en que tú y yo necesitamos tener una relación diaria, constante y honesta con Dios. No es un tema de religiosidad, no es un tema para que mates la conciencia o fuera el gurú cristiano que abro la Biblia y leo algo. Es un tema de que tú y yo lo necesitamos. Tú y yo necesitamos todo el tiempo a este Jesús, que es el único que tiene la capacidad de solucionar ese problema del pecado en nosotros. Porque si no, todo el tiempo vas a estar errando al blanco. Pero esto no es magia, esto no es un tema de hacer una oración y ya, esto es un proceso. Y como todo proceso toma tiempo. Y una cosa es la posición que yo tengo como hijo de Dios. Una cosa es que Dios al morir y al resucitar y al yo creer en Él me da un estado de dignidad. Pero otra cosa es que las decisiones que yo tome vayan acorde a ese estado de dignidad. Porque yo puedo ser un rey, un príncipe, pero comportarme como un plebeyo. El hijo pródigo seguía siendo hijo, pero se estaba revolcando entre los cerdos. Eso no le quitó el hecho de ser hijo, pero no se estaba comportando como el hombre, el hijo del hombre dueño de una hacienda, apoderado de nombre y demás. Yo he conocido gente, en mi país pasa mucho que la gente de mucho dinero siente ese deseo por ver cómo es la calle, cómo son los barrios así peligrosos. Entonces son los manes de barrios super 10 que se meten a los barrios así peligrosos para buscar amigos y la adrenalina y la cosa. Y tú puedes ser hijo del presidente, pero comportarte como un homeless. Y hace poco puse un ejemplo aquí del hijo de un diputado, de un político muy famoso, que estaba manejando borracho y comportándose como cualquier persona. Y lo paró la policía y salió todo este problema. Tú y yo tenemos un estado de dignidad. La pregunta es si nuestras decisiones están siendo reflejo de eso. Mis decisiones me hacen dar en el blanco de mi identidad o errar y alejarme de ella. La pregunta es, ¿cuál es la única forma de no estar errando al blanco todo el tiempo? Sí, es Jesús, pero eso suena muy etéreo. ¿Sabes cuál es la solución? Que tú no puedes pelear esas batallas solo. Tú no puedes. Cuando uno habla de una persona incapacitada o un discapacitado, es una persona que no tiene las condiciones para hacer algo, para comer, para respirar. Y como esta persona no tiene la condición para respirar, tiene que tener una conexión a un aparato que le permita respirar. Quiero que entiendas que tú y yo, hay una parte de nuestra alma que está discapacitada. Tú no puedes autosolucionarte el problema. Ese ha sido el gran problema de la humanidad desde el comienzo de los tiempos. Pensar que nosotros mismos podemos autosalvarnos, autosolucionarnos, autoayudarnos. Tú y yo necesitamos a alguien que te ayude. ¿Sabes cuál es la única solución? Lo único que a mí me ayudó cuando yo estaba con este problema. Ven un momentico acá. Sí, sube. Cuando yo estaba practicando
yo no daba a darle al blanco. Por más que yo intentara, no podía. Por más que yo golpeaba y lo hacía así, todo el mundo se burlaba, yo no podía hacerlo solo. ¿Qué tuve que hacer yo? Un día el coach llega y me dice, se para detrás de mí. Detrás de mí. Eso. Y al oído me empieza a decir, echa para atrás la pierna. Gírate un poquito. Me dice, gírate un poquito. Agarra el bate correctamente. Y él me empieza a dar la exposición correcta. Ok. ¿Y qué hago? Entonces, ahora, inclínate un poco. Levántate. Dime, ¿qué tengo que hacer? Codo arriba, codo arriba. No lo recuerdo tan así, pero era otro coach. Hey, cuando el man me acomodó como yo tenía que estar y me dio la instrucción aquí, fue la primera vez que cuando me tiraron la pelota yo pude hacer y darle al blanco. Tú no puedes pelear solo. Ya se puede bajar el coach. Gracias. Tú no puedes pelear solo y necesitas a alguien que te guíe. Por eso hasta los futbolistas tienen en un momento a alguien que les va diciendo, por allá no, métete por acá. La Biblia dice en Gálatas 5:16, dice, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por sus impulsos de la naturaleza pecaminosa. ¿Sabes cuál es el preámbulo ahí? Dice, dejen. Hasta que yo no levanté mi mano y le dije, coach, no puedo decir la palabra que dije en ese momento, malísimo para esto. Y el coach se acerca y le dijo, necesito ayuda. Y cuando lo tengo aquí cerca, que me pone en la posición y me ayuda, el coach, el que me está ayudando, me posiciona en el lugar correcto para yo tener éxito y poder darle al blanco. Dios es la única persona que te puede ayudar a ti con esa lucha que estás teniendo. No tienes que seguir viviendo esa vida y tener ese error tras error, tras error, tras error. No tienes por qué vivir así. No es tu diseño. No es tu diseño vivir de fracaso en fracaso en el amor. No es tu diseño vivir de pareja en pareja. No es tu diseño vivir de fracaso empresarial en fracaso. Cambiar de trabajo cada 3, 4 meses. Tu diseño no es ese. Y no tienes por qué vivir así. Pero hay algo que a nosotros nos toca hacer. Y es que cuando aquí dice, dejen que el Espíritu Santo los guíe. ¿Saben qué nos toca hacer? Nos toca ceder el control. La única manera en que tú puedas ganar tu batalla es dejando de pelearla. La batalla no se gana en cómo derribo a este gigante, es con quién voy a derribar a este gigante. Si tú intentas pelear solo, ya tienes la batalla perdida. Quiero que vean lo que dice Salmos 37:5. Pon tu vida en las manos del Señor, confía en Él y Él vendrá en tu ayuda. Tú tienes que ceder el control. Yo tengo que ceder el control. Si queremos estar bajo control, eres tú el único responsable. Pero cuando cedemos el control y hago como coach, no tengo ni idea cómo se hace esto, y entra el coach de tu vida, entra el artesano a decirte cómo puedes darle al blanco. Para sanar nuestras emociones, nosotros necesitamos perdonar. ¿Recuerdan? Hace 2 domingos atrás. Para sanar nuestra mente, nosotros necesitamos renovar nuestros pensamientos. Pero para sanar el pecado, nosotros tenemos que pedir perdón. Pedirle perdón a Dios y pedirnos perdón a nosotros mismos. Porque hoy entendimos que todo lo que yo estoy experimentando es producto de lo que yo mismo dejar entrar en esa caja. Que todo lo que me atrae, todo lo que me tienta y lo que me ha llevado a tener tantos resultados negativos en mi vida, no es culpa de Dios, es culpa de lo que yo mismo coloqué en esa caja. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Y necesitamos entender que tú
Tú no fuiste hecho para lanzar solo. Todos los juegos, todos los partidos se juegan en equipo. Y Messi, por más bueno que sea, si su equipo no le ayuda, Colombia le va a ganar en el Mundial. Nosotros necesitamos pedirle perdón a Dios por haber creído que nosotros solo lo podíamos hacer. Tu lucha, el día límite de tu lucha, ¿sabes cuál es? El día en que lo hables y que digas, necesito ayuda, no puedo más solo. Ese día es la fecha de vencimiento de la lucha que puedes haber durado décadas peleando y peleando. Yo conozco gente que lleva décadas peleando una lucha que nunca ha podido, hasta que dice, coach, no puedo más. Y es cuando Dios dice, el Espíritu que nos guía a toda verdad, empieza a decirte, yo lo he vivido. Yo he tenido esta voz que me dice en cierto momento, Johan, esa serie no la sigas viendo más. Y no es legalismo. Yo no soy cero legalista. Pero yo he tenido esa voz que en algún momento me dice, para esa película y no sigas viéndola más. Porque te va a afectar a ti. No es porque Dios esté sonrojado diciendo, ¡oh, mira lo que viene ahorita! Es que Dios me está diciendo, abre el ojo que lo que viene te va a afectar. Yo tengo como 12,000 seguidores en Instagram. ¿Ustedes creen que a mí no me mandan vainas raras en Instagram? Ella es la que me las borra y me saca todas esas arpías. Y a veces yo entro y voy a abrir el mensaje y me dice, no, dile a Melissa que lo abra y que mande a la muchacha a orar un poquito. Pero si yo no lo hago, si yo no tengo esa voz al lado que me está posicionando, yo puedo cometer demasiados errores. Pero yo decidí soltar el control. Porque si yo sigo manteniendo el control, brother, tú no fuiste diseñado para mantener el control. Como vimos el primer domingo de Artesano, tú fuiste diseñado para ser dependiente de Dios. Y tenemos que pedirle perdón a Dios porque nosotros hemos querido pelear esa batalla solos. A veces pasa que hay gente que me dice, nos divorciamos. ¿Qué pasó? No, es que llevamos 2 años peleando esta batalla. Brother, la perdiste porque no hablaste. Una persona me dijo un día, tuvo un atentado, o sea, intentó suicidarse. Y yo le dije, ven acá, pero ¿cómo así que de un día para otro me llaman y me dicen que te tomaste unas pastillas? Es que llevo 5 años peleando con esto. ¿Por qué no hablaste? El no hablar es lo que nos destruye. Porque si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo y nos perdona y nos limpia de todo. Romanos 6:12 dice, láncense a Dios de todo corazón y a tiempo completo a la manera en que Dios hace las cosas. Así el pecado no puede decirte cómo vivir. Así esa caja pierde poder. Después de todo, ya no vives bajo esa vieja tiranía. Ahora estás viviendo en la libertad de Dios. Voy a pedirles que se pongan de pie. Y quiero que cierren los ojos un momentico. Y quiero que pienses en eso. Artesano es una serie para que sanemos juntos, para que Dios entre a la profundidad de nuestro corazón. Y una de las cosas que nos toca sanar es esta área, aunque sea dura, aunque sea incómoda de hablar. Necesitamos entender que hay cosas en nuestra vida, hay hábitos que nos destruyen porque nos sacan del diseño de Dios y afecta a los que nos rodean. Yo quiero que tú cierres tus ojos, olvídate, incluso si podemos bajar las luces un poquito sería buenísimo. Yo quiero que tú pienses en qué está sucediendo jamartía en tu vida. ¿Cuál es la flecha que estás intentando tirar, pero siempre se sale de la cancha? Nunca le das al blanco. Quiero que pienses en eso. ¿Cuál es ese punto en tu vida al que tú nunca has podido vencer? De pronto es tu inseguridad. De pronto es una falta de perdón. De pronto es que hay tantas cosas a nivel emocional que te desproporcionas comiendo.
¿O son las compras compulsivas para poder saciar algo en el corazón? ¿O es la pornografía? ¿O son las mujeres? ¿O son los hombres? ¿O es estar en una relación tras otra, tras otra? ¿Cuál es ese lugar al cual todo el tiempo estás errando al blanco? Porque la única forma de sanar eso y dejar de errar es reconocer que necesitas a Dios.